Now, a new breakthrough in space conquests. Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio. Un podcast para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura. Everything is ready. Let's go. Gracias por estar en contacto con nosotros, en sintonía con Arquitectura para Aliens, este programa que ha llegado a una gran audiencia nacional e internacional y es un proyecto muy importante desarrollado desde hace 3 años, el cual hoy rinde demasiados frutos gracias a todo el apoyo de nuestros seguidores en Instagram, nuestros seguidores en YouTube y todos los que nos han apoyado en el desarrollo de este contenido académico de valor que desarrollamos para todos ustedes. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al arquitecto Enrique Aranzubía a nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, arquitecto, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de saludaros, de estar aquí con vosotros y con toda la audiencia. Qué bien, ingeniero Ricardo Carramiñana, bienvenido. Muchas gracias también, y encantado de estar con vosotros y que nos hayáis invitado a compartir este espacio. ¿Qué tal? ¿Estaban conociendo Bogotá? Sí. Bien, bien. Aunque ya lo conozco porque yo ya, bueno, pues también tengo actividades aquí desde hace 6 años, pero siempre se ven cosas nuevas, que es lo que nos ha pasado hoy. Hemos estado en la zona de la Candelaria y muy bonito. Cada vez hay más trancón. Sí, cada vez más. Y es difícil de controlar la movilidad en Bogotá. Es cierto, aún en el mismo centro. Claro. Correcto. Ok, bienvenidos a este espacio. Este espacio está abierto para todos ustedes. Y pues bueno, articulándonos con el Seminario Internacional de Construcciones Arquitectónicas, SICA. Bienvenidos a este espacio. Este espacio pues es desarrollado por una iniciativa de estudiantes y pues bueno, hemos crecido bastante y ahora lo hemos logrado este espacio que es nuestra 10ª sesión y en la que estamos pues con ustedes como invitados y pues gracias por todo, por el apoyo a la ingeniera María Antonieta Hoyos, que siempre ha estado ahí en toda esta travesía en el marco del SICA, y pues también el arquitecto Nelson Cifuentes, que nos está escuchando, y el señor decano Francisco Beltrán Rapalino. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a hablar pues de la conceptualización del tema que nos convoca hoy, que es el BIM, la aplicación de esta nueva tecnología, y pues también lo que tiene que ver pues con el manejo de residuos en la obra y cómo podemos llegar a esas aplicaciones de la sustentabilidad. Entonces pues vamos a empezar con la conceptualización del libro. ¿Concepto? Y ustedes pues vamos a empezar a hablar pues el ingeniero acerca de cuál es la realidad de ese concepto. Arranquemos con el BIM. Bien, ¿correcto? BIM. Entonces los conceptos es una metodología que permite crear simulaciones digitales manejando coordinadamente toda la información que conlleva un proyecto de arquitectura. A partir del diseño 2D y 3D también incorpora un cuarto elemento que es el tiempo y un quinto elemento que son los costos, lo que permite gestionar la información de manera inteligente durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Dentro de las cualidades que tiene esta plataforma, esta metodología, está la automatización de procesos de programación, diseño conceptual, diseño detallado, un análisis de la documentación, en la fabricación, logística y la logística de construcción, además de la operación y mantenimiento en la obra y su respectiva demolición o movimientos de tierra. Perfecto. Bueno, esa es como la definición pues del como diccionario del diccionario de BIM. Entonces pues bueno, uno le dice en BIM y uno lo primero que piensa es en Revit. ¿Será eso lo único que es BIM? ¿Qué es BIM entonces? Sí, la verdad es que creo que sí, que todavía hay mucha gente que piensa que Revit, ¿no?, es el software o el programa de diseño, incluso todavía, que puede estar dando el nombre al BIM, y evidentemente no. Yo creo que Revit es un grano de arena dentro de lo que es la playa que significa el BIM, o la punta del iceberg. Realmente BIM es un cambio metodológico radical que nos va a cambiar a todo el sector de la ingeniería y la construcción, y todos los profesionales que estamos vinculados ahora y en el futuro dentro de todas las labores de diseño, de construcción, de ejecución, de mantenimiento, de explotación de infraestructuras, de edificaciones, pues presumiblemente va a trabajar en un entorno metodológico, tecnológico, que engloba pues esta palabra que en inglés, que es un acrónimo inglés, que significa Building Information Modeling, que yo lo que ahora con el tiempo, como lo vamos a hacer más nuestro, pues espero que alguien se atreva a crear una palabra
castellana para total. que le empiece a dar forma, porque lo vamos a vivir mucho con ello, ¿eh? Ok, sí, definitivamente pues el BIM es algo que pues viene ya desde hace ya un buen tiempo, unos años, y pues esa aplicación de poder generar un modelo tridimensional y a partir de un modelo tridimensional ser colaborativo. O sea, que todas las disciplinas que intervienen en la arquitectura, en la ejecución de un proyecto, pues puedan aportar sobre un mismo modelo. Es como tener una maqueta, pero virtual, y todos ir poniendo su fracción para poder construir un proyecto. Dentro de las construcciones arquitectónicas existen dos problemas centrales que pude rescatar dentro de la investigación del BIM, que son los costos y la ejecución en tiempo de las obras. En el BIM entraría a solucionar estos elementos al integrar otras áreas aparte de la arquitectura, como la ingeniería, la propia construcción, las cantidades de obra, los materiales. Entonces yo querría saber qué tanto impacto ha tenido la integración de esta tecnología en las obras en la actualidad, digamos como en una especie de porcentajes o elementos a rescatar directamente dentro de la tecnología. Bueno, en estos momentos está comenzando, o sea, llevamos ya unos años, pero como decía Ricardo esta mañana, pues se puede poner aproximadamente entre el 2010-2015, donde se está empezando a imponer y a generalizar. Pero todavía queda mucho por hacer y hay mucha gente que no tiene todavía los conocimientos suficientes para poder trabajar en ese entorno, ¿no? Básicamente, ya lo habéis comentado, es como tener un diseño virtual en la red, o sea, bueno, en la nube, como decías, claro. Y de alguna manera todo el mundo que está interviniendo en ese proyecto pues está colocando su granito de arena, como decías, en ese diseño, ¿no? Y las modificaciones, que es lo importante, porque en una obra, sobre todo obras complejas y obras grandes, ¿no?, pues se producen a lo largo de la historia de ese proyecto, que después se materializa en un edificio, pues a lo largo de a lo mejor de 2, 3, 5 o 10 años, pues se producen multitud de acontecimientos o de cambios por, yo qué sé, por posibles cambios de normativa, por cambios de uso, por cambios de comerciales incluso, ¿no? Pensemos en edificios que a lo mejor no tienen definidos los bajos o que son centros comerciales que después, cuando ya se empiezan a definir, pues se han de ir, como se llama, completando, ¿no?, o decorando, y todo eso pues queda en ese modelo virtual, conceptual, que de alguna manera se va completando y se va actualizando, ¿no? Perfecto. Veíamos en una de las conferencias del seminario, estaban hablando pues de cómo la aplicación en la construcción con respecto a la constructora Amarillo, ellos asistentes pues del congreso, del seminario, pues cómo se puede llegar a la virtualidad del manejo de la obra en cuanto a la documentación. O sea, uno pues había un tema pues con respecto a las versiones que tienen los planos en la ejecución de la obra, si hay realmente un vínculo entre lo estructural y lo arquitectónico, si ese diálogo sí se está dando, que a veces hay problemas de comunicación, y pues vemos que en el BIM está esa gran alternativa de poder mitigar todos esos errores y pues poder llevar a lo que queremos, pues, que es lograr, pues obviamente minimizar los costos, minimizar el tiempo, minimizar la cantidad de mano de obra que tengamos, pero y con respecto a la sustentabilidad, ¿habrán aplicaciones del BIM que tengan un vínculo con el manejo de residuos y la sustentabilidad en la arquitectura? Mira, yo voy a ponerte varios ejemplos a lo largo de la conversación que vamos a tener, los que quieras, que ilustren un poco, que sean de otro tema, ¿no? Por ejemplo, está bien. ¿Por qué la industria de la construcción está tan alejada de otro tipo de industrias como puede ser, por ejemplo, la de fabricación de automóviles, la de fabricación de computadores, ¿no? ¿Os imagináis una fábrica de vehículos? ¿Cuáles son los principios y metodologías que rigen la fabricación de vehículos? ¿Os imagináis el tipo de calidad, ¿no?, de tiempos, de costos que funcionan en ese tipo de industrias? Vemos lo que realmente ha ocurrido y viene ocurriendo en el sector de la construcción. Es mucho más informal. Sí. Es mucho más, bueno, los residuos, los sobrecostes, los sobretiempos, los defectos son, bueno, infinitamente superiores a otro tipo de industrias.
Entonces, BIM es como algo que esperábamos y que tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo. Como Vamos a método. vamos a exigirnos lo que ¿por qué Toyota se exige una calidad de ese tipo? Y nosotros en la construcción nos permitimos, y somos igual de profesionales o más también, ¿no? Los ingenieros, oye, uno estudió ingeniería de automóviles, otro estudio arquitectura, otro estudio ingeniería de caminos, y nosotros nos estamos permitiendo en nuestra metodología un alto margen de error Sí. que realmente no. BIM viene a realmente hacernos mucho más Competitivos cercanos, y competitivos. Juiciosos. exactamente, juiciosos, ordenados, colaborativos, con menos defectos, con menos imprecisiones sobre tiempos. Es que, claro, trabajamos como en tiempos de los romanos, o sea, ponemos un ladrillo, luego otro, o trabajábamos, ¿no? Porque ahora mismo ya se está industrializando bastante la construcción, pero es eso, trabajamos un ladrillo, luego otro. Bueno, yo diría que uno de los factores importantes siempre en cualquier proyecto es la gestión. Y es donde nosotros, digamos, a veces tenemos pronósticos que no se cumplen, ¿cierto? Sí. Entonces diría que es muy importante el BIM para facilitar como instrumento esta gestión de un proyecto desde todos los aspectos, como geometría, tiempos, costos, sostenibilidad y sobre todo lo de la postproducción, que aquí el arquitecto está diciendo, bueno, los cambios que se van llevando en la obra, que son susceptibles en todo momento, ¿cierto? Por la diferente, digamos, intervención de los promotores mismos del proyecto. O sea que me parece pues que es una herramienta, y digo a nombre de todos mis estudiantes que están asistiendo al seminario SICA, mis estudiantes de estructuras, de la tecnología, están muy interesados en conocer más sobre el BIM. O sea, aquí ya ustedes ya lograron impactar nuestros estudiantes y se están cuestionando sobre cómo aplicar esas tecnologías y tienen un gran interés. O sea, que yo soy gerente de construcciones y entiendo la importancia que se tiene en los instrumentos de gestión. Entonces también estamos aquí con los brazos abiertos esperando que no sea la primera ni la última vez que ustedes vienen a hablarnos sobre estos temas. Correcto. Pues muchas además, gracias. Sí, total. Igual lo que dice la ingeniera María es súper cierto. O sea, lo que no se mide, pues no se gestiona. Y pues aquí está ocurriendo en la construcción ese tema, pues de que no hay medición en cuanto al manejo de la obra, los materiales, y pues no hay gestión, no hay medida, no hay gestión, por lo tanto pues hay un gran impacto, pues digamos ambiental, que es la construcción arroja demasiado residuo, que es totalmente impactante al medio ambiente, y en esta generación de la sustentabilidad pues debemos aplicarlo. Bueno, yo quería hacerles una pregunta en cuanto a, estamos hablando de sustentabilidad, de los residuos, de cómo puede el programa BIM ayudar a gestionar recursos, pero también hay otro componente, y es como la legislación que se tiene y como qué tan riguroso es la aplicabilidad de las leyes o de las normas con respecto a estos temas. Entonces quería que me contaran un poquito cómo es, por ejemplo, en España la normativa. O sea, muy superficialmente, pues lógicamente no nos vamos a ahondar tanto, a meter tanto en el cuento, pero sí como que qué cosas hay, qué parámetros hay firmes que impiden que, por ejemplo, las cosas se salgan de control. Bueno, en España, para hacer un edificio hoy en día de arquitectura, estoy hablando, o también luego de ingeniería, pues se necesita hacer un proyecto, lógicamente, ¿no? Como aquí. Ese proyecto tiene que ser completo, ¿no? Tiene que tener toda la gestión, o sea, todo lo que es el proyecto, las mediciones, los precios, y también en estos momentos cada vez se van incorporando más apéndices a ese proyecto, por ejemplo, el proyecto de seguridad, ¿no? Hace 20 años no había un proyecto de seguridad específico, y había ciertas medidas de seguridad, como por ejemplo los arneses, las barandillas en las escaleras durante el proceso de la obra y cosas de este tipo, ¿no? Y las redes y todo esto. Pero cada vez es más imperioso el hacer un proyecto de seguridad
que haya unos responsables, que haya un seguimiento y que eso cada vez se minimice menos, o sea, que se minimice más el que haya seguridad en la obra y que no haya accidentes incluso mortales, ¿no? Entonces eso es labor de todos y yo creo que se está consiguiendo. Perfecto. Siempre hay cosas claro, que hacer. O sea, siempre habrá cosas que hacer y pues se puede conseguir en cuanto a eso. Claro, si quieres agregar algo más. Y yo te diría que, por ejemplo, con el tratamiento de residuos que estabas diciendo también, es decir, el hecho de desarrollarte como país te permite, pues, digamos, una serie de recursos y medios que cuando desarrolles infraestructuras no las hagas de cualquier manera. Claro. ¿no? Y que tengas un respeto para todo lo que tú generas. Una herramienta fundamental, por ejemplo, es el reciclaje. Total. Y tú haces una obra pública, pues una autopista, ¿no? Por ejemplo, que genera una enorme... Si no tienes cuidado en la concepción del proyecto, genera una enorme cantidad de residuos. Por ejemplo, tienes que hacer un túnel, puedes tener varias opciones. No, sacas la roca y la dejas en cualquier lugar, la del túnel, por ejemplo, o esa roca la incorporas, lógicamente, con todo el sentido común, como material de terraplenes. Correcto. Si, por ejemplo, haces demoliciones de hormigón armado, esos hormigones armados hoy se pueden, concreto armado, se pueden reciclar y volver a crear nuevo. Pues igual que como el no vidrio de las botellas, se puede Claro. volver a crear nuevas botellas. Una infinidad de materiales y residuos de la construcción pueden volver a incorporarse al ciclo constructivo. Correcto, digamos, pues, entremos a lo de los residuos. Bueno, pues estamos hablando de residuos de construcción y demolición, que pues son conocidos como los RCD, pues sí, son conocidos pues como escombros. Sí, es realmente, escombre. pues eso es lo que tenemos. De hecho, hay legislaciones aquí en Colombia con respecto al manejo de los residuos, ¿sí? Entonces, pues digamos, pues que una volqueta debe tener un PIN específico que debe estar avalado por el Ministerio de Medio Ambiente para que cumpla con unas políticas de manejo de residuos y sobre todo pues con los residuos de la construcción. Y pues realmente pues los residuos de la construcción, pues los escombros constituyen en un alto porcentaje pues del total pues de los residuos generados pues por una ciudad, por ejemplo. Claro. Y sin embargo pues han sido considerados pues como si no tuvieran una menor importancia frente a otros residuos como digamos los domiciliarios. Claro. Entonces pues bueno, Sí, reciclen en tal bolsa blanca, la verde y la negra. Pero pues bueno, y los residuos de los escombros, claro. Sí. Perdona, se estipula como en un 25% los residuos de la construcción con respecto al total. Correcto, y de acá tengo unas estadísticas también con respecto al 100% de esos residuos, el 70% proceden del sector de la vivienda, el 20% de la industria y 10% de obras públicas. ¿Sí? Entonces uno podría decir, pues bueno, ¿qué manejo de los residuos podríamos tener? ¿Qué estrategias? Tú dices que bueno, que el reciclaje, digamos, del hormigón armado, del concreto armado, de pronto pues de lo que va a exponernos el día de hoy. Todo esto al final se trata de una tonelada. Al final tenemos que obtener un valor también, ¿no? De esa tonelada conseguimos obtener una, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Pues de alguna manera en tratamiento de áridos, lo que has contado, o sea, mediante la trituración de esos hormigones y de esas rocas, al final se obtiene un árido. Y ese árido es reaprovechable pues para terraplenados, para rellenos, para incluso fabricaciones de bloques de distintas calidades y todo esto, ¿no? Luego también está la arcilla, ¿no? La arcilla, los ladrillos, ¿no? Sí. Está el vidrio, ¿no? Que también tiene su componente y eso es lo que de alguna manera hay que, últimamente se está haciendo, ¿no? O sea, antes tú ibas por cualquier carretera en España y también supongo que aquí, pues al final encontrabas en un sitio, pues en un descampado, pues una escombrera, ¿no? Casi un poco por supuesto clandestina, por supuesto clandestina, porque no es de recibo que se echaran ahí esos escombros, porque además estaban a lo mejor contaminando el cauce porque normalmente se echaban por un barranco, ¿no? Y al final pues estaban contaminando todo el valle y todo el cauce del río. Y entonces en estos momentos pues bueno, hay una máxima en todo esto que dice el que contamina paga, ¿no? Al final ese es un poco la filosofía de las sanciones que tienen. Exactamente, claro. Ingeniera. Me surge una inquietud, o sea, para preguntarle, dentro de esa optimización del reciclaje, ¿cierto? Nosotros debemos abordar el tema de los preliminares de obra, que es el tema central de nuestro seminario SICA,
los preliminares de obra. Entonces sería muy importante mirar, ¿cierto? Porque es dónde debo yo colocar en el espacio físico de mi obra, ¿cierto? Esos elementos que puedo reciclar, y no solamente eso, sino todos los que son para el buen funcionamiento de la obra, ¿cierto? Como los materiales, como la maquinaria, como el campamento, como donde se cambian los chicos, etcétera, todo eso. Entonces yo sí quisiera saber, a través de la metodología BIM, cómo se apoya también ese 3R, ¿cierto? O sea, las 3R, el reciclaje, etcétera. Recuperación. Sí, o sea, cómo podemos nosotros interconectar la metodología que tú propones con el tema que el arquitecto también nos está enseñando, y abordar así mismo el tema de preliminares de obra, que a veces nos parece que es tan comúnmente sutil que no lo tenemos en cuenta, y sí nos afecta mucho el desempeño de la obra, en costo, en tiempo, en todo. Yo te diría dos cosas. Primero, conforme contabas lo que estabas contando, ahí me venía una idea a la cabeza, que es, yo no sé si tú la compartirás, Enrique, yo lo veía mucho también en obras públicas y en algunas edificaciones. En todo el tema en el preliminar de preparación de obra y colocar muy bien y prever un montón de lugares que vas a necesitar para después. Tú cuando te vas a una obra de un edificio, la miras desde lejos y ves un desorden desastroso, dices, esta obra es mala obra. Sí, posiblemente está mal organizada, tiene problemas de residuos y seguramente perderá dinero o tal. Sí. Hay otras obras que pues son como una habitación muy ordenadita donde tienes cada cosa en su sitio, ¿no? Y la verdad es que no sé si os habéis fijado, pero son detalles que llaman la atención a primera vista. Luego otra idea también que te doy con el tema del BIM, ayuda, porque en el BIM has diseñado en 3D todos los elementos constructivos que vas a hacer después. Sí. Ayuda mucho también al personal de obra, o sea, al personal operario, a los capataces, porque lo siento, ven mucho mejor en 3D, mucho mejor que en los planos. O sea, el que ellos puedan sumergirse o puedan ver en una tablet dónde tienen que ir todas las cosas y cómo lo ha pensado, cómo lo ha pensado el arquitecto inicialmente, ayuda a que todos los demás lo entiendan mejor. ¿Tú crees que, digamos, es cierto, digamos, poder llegar a la virtualidad de los documentos que se manejen en obra? ¿Sí? No, seguro. Total. Seguro. El tema es, bueno, pues vamos a ver si vamos a... Una tablet cubierta totalmente. O sea, si tú estás pensando, oye, plástico, esto consiste en que cuando estamos en la obra y está uno con 4 papeles, un plano roto, es que mañana voy a ver a todos los obreros con una tablet y tal. Exactamente es eso. Pero muy bien. Perfecto, muy bien. Es un tema de organización, de obras. Alejandra. Hay otro tema que también está integrado con el BIM y el seminario, que es la sustentabilidad. Entonces, hablando de sustentabilidad, yo quiero traer para ustedes un ejemplo que me ha cautivado totalmente, que es de un arquitecto colombiano que está haciendo bloques en plástico que recicla, de bloques de basura de plástico. Entonces, el arquitecto, porque pues acá en Arquitectura para Aliens el aspecto de la vivienda social nos ha interesado mucho, hemos tratado a algunos arquitectos que manejan ese tipo de concepto. Entonces, yo quería saber ustedes qué opinan de esta propuesta tan innovadora para la arquitectura, porque es como llegar a cualquier tipo de población con materiales resistentes de buena calidad que no se habían pensado en otros momentos. Me imagino que el BIM también puede integrar con este tipo de propuestas. No sé si la conocían, tal vez. Bueno, yo la conozco como Lego. Eso sí, Lego, exactamente. En una feria en España que Aliens, es bianual y que ya hace muchos años, creo que va por la 20 edición o así, en Barcelona, es Construmat, ¿no? Pues igual hace 20 años que se planteó. Se puede decir que no tuvo así mucho éxito, pero en realidad la filosofía sí que es fantástica, porque en realidad es una pieza de Lego. No sé si conocéis el juego, sí, total. El juego Lego, que son unas piececitas pequeñitas, pero en este caso se hacían bloques de aproximadamente de 40 por 20 por 20, y de alguna forma, pues además como pesaban poco, pues podías construir un muro casi sin querer, ¿no? O sea, es algo sencillo. Y esto, pues luego lo he visto aplicado, que además en ese sentido, pues podrías extender una pasta sin utilizar morteros
farragosos, pues al final aplicas como una especie de cola de contacto y vas colocando y vas haciendo el muro de una forma muy sencilla, ¿no? Esto es bueno también pues para lo que has comentado de esas viviendas sociales, incluso en zonas periurbanas, ¿no? Que de alguna forma pues no tienen medios y que pues tienen que utilizar sistemas que están ahí. Yo también voy a exponer en la ponencia de hoy pues otros sistemas que provienen del reciclaje y que de alguna forma del reciclaje y de los escombros y de todo esto se pueden fabricar bloques con un coste mínimo y que después se pueden reutilizar, ¿no? Es cierto. Además, es muy curioso porque tiene cualidades que otros materiales tradicionalmente utilizados en la arquitectura y en la construcción no manejan. Por ejemplo, es resistente al fuego. Tiene unas enzimas que lo hace resistente al fuego. O sea, la casa no se le va a quemar a esa persona. Y segundo, también es resistente a los terremotos por la maleabilidad del plástico. Claro. Ya nos comentaste que vas a manejar eso en tu conferencia de esta noche, pero a mí sí me gustaría que nos contaras a nosotros, la mesa de trabajo, y a nuestros radioescuchas, dos propuestas que manejen así materiales reciclados, como para que dentro de la academia también se motiven a hacer esas cosas que generan impacto en el mundo, porque pues la arquitectura la hemos visto que se ha vuelto un poco más algo comercial y han dejado de lado la razón social, la importancia de construir el lugar donde va a habitar una persona, donde se va a desarrollar. Sí, por referirme también a este evento de Construpat, que muchas veces es muy interesante, hace yo creo que fue 2 años o 4 años, vi la arquitectura del barro, ¿no? Interesante, ¿no? Porque y la arquitectura incluso de la paja, ¿no? Sí, el bareque. Fardos de paja, ¿no? Que puedes colocar y que de alguna manera los vas luciendo, los vas fratasando, ¿no? Sí, y pañetando, que sería como estucando, que sería estucando, como enluciendo, sí, dependiendo el acabado. Y luego, no sé si habréis visto algún vídeo también interesantísimo hay varios personajes por África que de alguna manera no tienen otros medios y utilizan botellas de plástico, ¿no? Y esas botellas se colocan así y luego la siguiente así y luego la siguiente así y la va colocando y luego o sea, como una forma de aparejo, como un aparejo y luego lo reviste de barro, forma un círculo y es una cabaña. Y entonces es fantástico, hace unidades de vivienda que de alguna manera con un coste prácticamente nulo. Total. Y hace como iglús, pero de botellas de plástico. O sea, claro, con lo cual lo que hace es reciclar algo que es nocivo para la naturaleza, que es el plástico, las botellas de plástico, y les da utilidad, una utilidad pues que de alguna manera les da confort a los habitantes de una región árida, ¿no? Porque allí hace mucho calor y entonces con esos habitáculos de alguna manera, y además les da ventilación, les da la puerta, le orienta la luz, entonces, y de alguna manera constituye. Sí. Yo creo que se me acaba de ocurrir, creería yo que llegará un momento, nos llevará el BIM a generar, a minimizar los costos, minimizar los residuos, a cortar el tiempo. Y entonces de pronto estaremos hablando de un BIM aplicado a hacer aparejos de botellas que hagan ese cálculo, ¿sí? Entonces imagínate pues poder uno llegar a emitir el siguiente postulado personal. El BIM nos llevará de pronto otra vez a otras tecnologías que estén obviamente pues con la sustentabilidad, que tomen todos esos residuos que antes se desperdiciaban de una manera enorme, indiscriminada, y ahora esos pocos residuos que se generen, poderlos vincular en unas nuevas formas de generar materiales para la construcción. Y asimismo pues poder tener nuevas propuestas en lo de los 3 R's que tú hablabas ahorita, en reducir, reutilizar y reciclar. Sí. Bueno, una de las cosas interesantes también de lo que estás contando es el pladur, ¿no? Conocéis el cartón yeso, ¿no? O sea, la tabiquería o que el drywall o superboard que la marca comercial. Ajá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hasta ahora en España, quiero decir, o en Europa se estaba
edificando con ladrillos, ¿no? Ladrillo, o bien a panderete o bien a media asta, pero era con ladrillos, ¿no? Entonces eso la propia descarga del ladrillo pues ya genera unos residuos. Cuando subes y tal, se te rompen 4 ladrillos. Después cuando utilizas el medio, se te rompen 2 ladrillos. O sea, al final se produce un escombro, una escombrera dentro de una vivienda importante, ¿no? Además el impacto ambiental de generar un ladrillo es un mineral, y pues hay aridez total. Y además tienes que cocer a 1200 grados de temperatura, con lo cual el tema de lo que hay que utilizar o gasóleo o gas o lo que sea, carbón o lo que sea, sí. Vale. Entonces todo eso se está sustituyendo, ya creo que es masivo, es por la arquitectura seca, ¿no? Que además es muy interesante porque nada más que terminas prácticamente ya lo puedes lucir y ya queda completamente acabado. No tiene tiempos de resecado un sistema liviano, rápido, sistema liviano, práctico. Eso es. Se puede fácilmente, siempre es un trastorno el poder modificar una tabiquería de cualquier cosa, incluso de pladur. Digo de pladur por lo de cartón yeso, pero si fuera de ladrillo, pues es un desastre, ¿no? Porque tienes que tirarlo todo y romperlo todo, y aparecen nuevos escombros y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se podría pensar un poco en el término de la arquitectura, ¿cierto? Que sería la funcionalidad y la estética para los muros divisorios. Nosotros los ingenieros pensaríamos un poco en eso, en muros divisorios, ¿cierto? Que no se consideran pues estructurales, y pues sí entraríamos como a cuestionarnos un poquito cómo sería el confinamiento de estos muros, ¿cierto? Hechos con el plástico PET, pero eso ya será tema pues del arquitecto. Me imagino que esta noche hablaremos un poco de esos sistemas estructurales. Sí, pero muy interesante. Mis estudiantes, muchos están investigando en ese material, en ese tipo de muros, o sea, ellos van a estar ávidos allí porque están trabajando hacia la función social de la universidad en investigación, en semilleros de investigación hacia lo que son viviendas de interés social y la vivienda prioritaria. Entonces pensamos que es muy bueno un gran espacio que se pueda ir subdividiendo a medida que va aumentando la familia y que después pueda otra vez retirarse para otros fines y otras cosas, ¿no? O sea, mayor amplitud, mayor comodidad, mayor estética, mejor habitabilidad y por lo tanto más beneficio en salud, en todo para el ser humano. Correcto, no ve, digamos ahora pues como se desarrolla la construcción, pues que generalmente puede ser pues con generar pues los muros exteriores con ladrillo, ¿sí? O con un material pues que o con concreto a la vista, un material que resistente que realmente pues genere pues el abrigo dependiendo pues del clima. Y esos elementos no estructurales pues como elementos divisorios que se podrían manejar en ese tipo de sistemas livianos con láminas de fibrocemento, que es lo que estamos hablando y todo eso. Entonces, no, es que me estáis sugiriendo también, no sé si te he cortado, que Alejandro Aravena, ¿no? Que claro, hablamos de Alejandro Aravena en nuestra sesión como que 5, sí. El chileno, entonces, total. Claro, el chileno premio Pritzker, de alguna manera, uno de sus proyectos más reconocidos es ese tipo de viviendas que de alguna manera hace como el cerramiento casi de las 4 paredes o incluso de las 2, porque deja todo el resto al futuro, ¿no? Y entonces de alguna manera cierra media casa y luego la otra es de posible crecimiento, ¿no? Entonces deja un espacio y de alguna manera eso se va rellenando a lo largo del tiempo porque la necesidad de las familias cambian y se producen nuevos acontecimientos. Invitamos a los oyentes de Arquitectura para Aliens a escuchar estos programas que están registrados cronológicamente a través de nuestra página www.Radio Amiga Internacional, y en el cual hablamos de Alejandro Aravena, y pues esa opción es fantástica de poder completar una casa en el tiempo y manejar ese presupuesto, por supuesto, de la vivienda con su estudio elemental. La propuesta de Alejandro Aravena nos pareció hermosa. Además, involucrar a los habitantes de la casa, yo creo que no es una propuesta que manejen todos los arquitectos, como pensarse él, qué quiere hacer usted, cómo le gusta su espacio, cuáles son sus planes a futuro, es muy, muy importante. La ONU ha destinado un año para el medio ambiente, más o menos desde 1984, si no me equivoco. Y pues pega perfecto con el tema de hoy. A mí me gustaría preguntarle a todos los de la mesa de trabajo,
si tienen algún ejemplo de edificio que maneje arquitectura sustentable o que esté colaborando con el medio ambiente, que nos pudieran mencionar rápidamente la característica, no sé si tiene plantas, si de pronto la ventilación o las estructuras o los materiales que manejó han logrado contrarrestar ese impacto ambiental, porque la arquitectura por sí sola consume casi el 50% de los recursos naturales del planeta. Entonces también es importante saber cómo la arquitectura también quiere devolverle, cómo quiere ayudarle. Entonces, los escucho. Te digo, hace 2 años se celebró en Quito la conferencia ONU Habitat, que era la tercera, ¿no? Era la tercera porque se celebra cada 30 años y se celebraba en Quito este año el 16. Entonces se vieron muchas propuestas y recuerdo una que se edificaba en caña, ¿no? En bambú, ¿no? Entonces los muros eran de bambú y luego los revocaban, ¿no? Ajá, sí, empañetaban, sí, revocar. Eso. Y luego, claro, era muy resistente y además el muro conseguía de un espesor mínimo, ¿no? Pero claro, era muy aislante. Luego, claro, dejaban ventilación en la parte de arriba, o sea, era muy resistente, pero a la vez con muy poco material y de alguna forma se conseguían unos estándares muy apetecibles de habitabilidad, ¿no? Y eso, claro, lógicamente hay que saber dónde estás trabajando, ¿no? Eso no lo puedes hacer en una región súper desarrollada, qué sé yo, pero eso lo tienes que hacer en territorios poco desarrollados, en África, ¿no? Donde se necesitan viviendas, y además de forma galopante, y además no tienes demasiados recursos, tienes que conseguir lo que tienes a mano, ¿no? Entonces, lo que decía yo antes de África, que tienes que conseguir, ¿qué tienes? Pues el barro, tienes la tierra y la poca agua que tienes, pues la tienes que conseguir domesticar, por decirlo así, para poder hacer un muro, ¿no? Perfecto. Y no puedes traer desde fuera ni ladrillos ni bloques porque no existe la posibilidad, no tienes dinero para traerlo, ¿no? Y algo que no estamos mencionando hasta ahora, pero que cobra una importancia radical, porque es verdad que nos estamos centrando en algo que es, digamos, el aprovechar y reciclar todos aquellos materiales, el respetar el medio ambiente cuando construyes, el no echar residuos, pero en el tema energético, que hay un avance enorme en los últimos 10 o 20 años en las técnicas de eficiencia energética del comportamiento de las casas en funcionamiento, de los edificios en funcionamiento, sí. Incluso lo que es, por ejemplo, Passive House, lo que es los edificios de consumo casi nulo. En Europa y en España sí. hay una tendencia que va a ser prácticamente normativa de empezar a obligar a los nuevos edificios gubernamentales a que estén diseñados y concebidos para que su consumo energético sea casi nulo. O sea, hablaríamos ahí de la certificación LEED. Claro. Es decir, acá ahí me haces acordar hay un proyecto que se está desarrollando aquí en Bogotá, es el edificio de la Universidad EAN, que queda en la calle 79 con carrera 11. Ese edificio resulta que es el primer edificio en Colombia que está diseñado completamente y bajo el concepto de LEED en una de las especificaciones que se llama Cradle to Cradle, o sea, como por celdas. Y pues ahí este diseño pues busca estimular pues ese pensamiento pues como creativo, la innovación y pues obviamente pues minimizar el tema del impacto ambiental, pues casi nulo, que la norma o la especificación LEED pues es bien exigente con el tema. Es hacia donde tendemos. Lógicamente hay que maximizar los recursos que tenemos y no malgastarlos, ¿no? Que es lo que hemos hecho durante, casi se puede decir, los últimos 50 o 80 años, ¿no? Que de alguna manera colocábamos vidrios indiscriminadamente en las fachadas y tal, y eso, las transmitancias que se producen a través del muro. Ok, perfecto. Más cosas. Muy bien. Falta por responder la ingeniera de la pregunta que nos hacía Aleja de las... Pronto hay algún proyecto o alguna aplicación que tú veas que... Sí, sobre qué edificio te llama la atención respecto a esa respuesta, a esa colaboración al medio ambiente. Bueno, a mí más que edificio me llamó muchísimo la atención es el interés que tiene dentro de la arquitectura Villegas.
con sus cubiertas verdes. Tuve la oportunidad de conocerlo en el Eje Cafetero, y su forma tan, digamos, tan sencilla y tan apropiada que él tiene para poder mezclar todos esos conceptos arquitectónicos con la sostenibilidad y con el medio ambiente y con la belleza, con la estética. Bueno, yo soy una ingeniera que hizo una maestría en arquitectura precisamente para la sensibilidad que ustedes tienen de todo lo que tiene que ver de la forma, del bienestar, del confort, de lo vernáculo que está hablando aquí el arquitecto, de la tierra, del adobe, de las cosas. O sea, realmente cómo él mezcla todos esos conceptos, y donde él vuelve a ser los ingenieros arquitectos que habían antes, ¿no? O sea, el concepto es uno solo, y es darle bienestar y confort al ser humano. Entonces a mí me pareció muy impactante, digamos, ese tipo de avance arquitectónico y a la vez tecnológico de las cubiertas verdes. Además se ve hermosísimo. Perfecto. No, pues muy bien. Estamos entrando ya a la parte pues final del programa, como de las conclusiones. Ricardo, pues ¿tú quieres hablar? Bueno, estado como callado Ricardo en este programa, ¿no? Siempre Ricardo, es más ¿qué pasa, elocuente. Por favor? No, es que está muy interesante la conversación Okay. y todo con los arquitectos y todo, pero entonces yo quería concluir, sí, con 5 formas en que el BIM ayuda a la construcción sostenible. Entonces era como recoger un poco lo que habíamos hablado de los flujos de trabajo integrales. O sea que al tener un trabajo, una gestión de trabajo, se puede llegar a tener un margen y un margen de error, un margen de desperdicio muy leve. La segunda es la retroalimentación en tiempo real. Los trabajos que se hacen en BIM son casi que los cambios que se hacen son casi que inmediatos. O sea, de la ejecución, de la planeación a la implementación son inmediatos. Entonces esa sería como la segunda conclusión. La tercera, y que va muy de la mano con lo que hablamos ahorita de la arquitectura vernácula, es como ese análisis de la luz natural. Y desde que, o sea, a veces nos parece un poquitico, la tecnología nos ciega un poco respecto a cosas que de pronto podemos solucionar de manera natural. Y es, por ejemplo, en la implantación de un edificio. Su orientación, orientar un edificio y lograr pues más a las corrientes de viento, a la soleación, y que de pronto eso puede beneficiar, y aunado a la gestión BIM, pues es un proyecto muy muy redondo, por decirlo de alguna manera. Absolutamente. Correcto. El cuarto punto son los reportes los reportes o los estudios que se hacen de calefacción y climatización. De eso no sé hasta qué punto pueda llegar el BIM como a implementarse, si se implementa, si tiene como algún... Sí, hombre, las plataformas BIM ahora mismo y todos los software que se ha, digamos, actualizado, creado para todo el entorno BIM, sí que tiene herramientas muy potentes también en la fase de diseño para ese tipo de elementos. Realmente BIM también, todas los fabricantes de software, lógicamente, han aprovechado al mismo tiempo para decir quiero entrar en esa tecnología BIM, y sé además que el elemento de eficiencia energética y climático es fundamental, con lo cual mis aplicaciones ya recogen todo eso de una manera muy eficiente. Yo no sabía que se estaba implementando. Sí. Y el quinto y último es el cálculo de radiación solar sobre las superficies del edificio, lo que también está relacionado un poco con las emisiones de CO2 que pues se tienen en la obra y que posteriormente va a tener el edificio. Esos son como los 5 puntos en que... Es que verás, yo lo que veo es que como en realidad tú estás haciendo un modelaje, ¿no?, del edificio desde el principio, imaginémonos esto que tenemos aquí encima de la mesa. Entonces, al hacerlo en BIM, lo que es muy fácil de trabajarlo, ¿no?, en el sentido de que puedes mover claramente cuál es la posición del sol, que es lo que veíamos ayer. Entonces ves cómo incide en el edificio, y entonces te estás dando cuenta a lo mejor que el 50% del tiempo incide sobre una ventana que da al salón y que es un desastre porque te está perdiendo todas las calorías por ahí, ¿no? O te está incidiendo y te está calentando excesivamente el local, ¿no? Entonces esa ventana a lo mejor la puedes volver a pensar, ¿no? Y dices, anda, pues igual es mejor que haga una ventana más pequeña y que el edificio lo oriente de esta otra manera, o que le dé una respiración hacia arriba o tal. O sea, de alguna manera eso al arquitecto o al ingeniero pues le permite
puede modificar en ese momento, debido a que tiene en tiempo directo el comportamiento que va a tener el edificio en el futuro cuando esté terminado, pues entonces le hace repensar que esa ventana a lo mejor es que está mal, ¿no? O le hace meter un porche para producir una sombra o todo eso, ¿no? Perfecto. Me recuerda a un libro de Rem Koolhaas que habla acerca pues de cómo el aire acondicionado se ha vuelto un tema que es inviable para la construcción actual, para la arquitectura actual. Bueno, les agradezco mucho, les agradecemos mucho por estar hoy en este programa en Arquitectura para Aliens, el cual pues ha desarrollado mucho contenido, y hoy nos dejan pues por supuesto con esa gran incógnita con respecto al BIM, esa invitación a que tomen los cursos. Hay cursos virtuales en YouTube, uno encuentra tutoriales del programa Revit, las aplicaciones que hay BIM de los otros programas, hay también cursos pues que están dentro de la malla curricular de la universidad, también hay cursos pues privados, y pues realmente ese es el futuro, la sustentabilidad es el futuro, el manejo del BIM es ese camino que se está planteando para poder reducir esa huella de carbono que estamos dejando y poder pues garantizar la sustentabilidad. Hay una frase del arquitecto Frank Lloyd Wright que decía: el arquitecto debe ser un profeta, si no puede ver por lo menos 10 años hacia adelante, no lo llamen arquitecto, imagínate. O sea, una aseveración bien fuerte, pero pues imagínate, es tan fuerte y es tan seria en este tiempo. Este es el momento para poder nosotros ser esa generación S de la sustentabilidad. Les agradezco mucho por estar en contacto con nosotros, por haber venido hoy, y pues bueno, así quedamos, y nos vemos esta noche todos en el Seminario Internacional de Construcciones Arquitectónicas SICA en su versión número 7. 6 de la tarde. Agradecemos la participación de nuestros invitados. Invitamos a todos nuestros radioescuchas y estudiantes de todas las facultades de arquitectura a que sigan a nuestros panelistas, a nuestros invitados, su trabajo, creen conciencia sobre el impacto ambiental y cómo como profesionales de arquitectura y construcción pueden generar ese cambio, ese impacto. Los dejamos en compañía de buena música. Vamos a escuchar La Casa por el Tejado de Fito y Fitipaldis en honor a nuestros invitados. Nos vamos con música española del álbum Lo Más Lejos a Tu Lado, fecha de lanzamiento 2003. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens. Arquitectura para Aliens.